Buenos días, ingenieras. Nosotros somos el grupo conformado por Milena Montero, Edison Luna y Francis León. Vamos a presentar cinco temas principales, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento parabólico, movimiento rectilíneo uniforme y el quinto sería leyes de Newton. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta y su velocidad cambia a un ritmo constante, es decir, posee una aceleración constante. Esto hace que el móvil aumente o disminuya su velocidad de manera uniforme. Aquí tenemos cuatro fórmulas principales. La primera nos sirve para calcular la velocidad final, la segunda para la posición en función del tiempo, la tercera para la relación entre la velocidad, aceleración y posición, y la cuarta para la distancia sin conocer la aceleración. Siguiente. Tenemos sus cuatro variables. La distancia es el espacio que recorre un objeto sobre una trayectoria recta y se calcula utilizando ecuaciones que consideran la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo y la aceleración constante. Aquí tenemos sus tres fórmulas. En la primera la utilizamos cuando se conoce el tiempo y la aceleración. La segunda, cuando se conoce el tiempo y las velocidades tanto iniciales como finales. Y también existe esta última fórmula que se usa para encontrar la distancia cuando se conoce la aceleración y ambas velocidades, como la inicial y la final, pero no el tiempo. Velocidad. La velocidad no es constante, es una magnitud vectorial cuyo módulo cambia de forma uniforme con el tiempo debido a una aceleración constante. Aquí tenemos sus dos fórmulas, que es la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración y por distancia. La aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial constante que indica cómo cambia uniformemente la velocidad del objeto a lo largo de una trayectoria recta en la unidad de tiempo. Y aquí tenemos su fórmula principal, que es la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Y el tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental que permite medir la duración de un cambio lineal en la velocidad de un objeto. Aquí tenemos dos fórmulas, que es la velocidad final es igual a velocidad inicial más esa aceleración por tiempo, y la segunda, que es la posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial más un medio por tiempo al cuadrado. Aquí tenemos un ejercicio. Un automóvil parte del reposo y acelera de manera constante a 2 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué queremos encontrar? La velocidad final, la distancia recorrida, la aceleración y el tiempo. Primero, para encontrar la velocidad final, utilizamos esta fórmula ya vista anteriormente, reemplazamos y nos da un total de 10 metros por segundo. Para la distancia recorrida, utilizamos igual la fórmula, reemplazamos y que nos quedaría 25 metros. La aceleración que ya nos dice en el ejercicio es 2 metros por segundo al cuadrado y el tiempo lo mismo que ya nos dijo anteriormente es 5 segundos. El siguiente, que sería caída libre. La caída libre es el movimiento de un objeto bajo la única acción de la gravedad, sin la influencia de otras fuerzas como la resistencia del aire. Aquí tenemos sus fórmulas principales, que la primera nos sirve para la velocidad final, la segunda para la altura o desplazamiento, la tercera para la velocidad final en función de la altura. Seguimos con el ejercicio. Un estudiante deja caer una pelota desde la parte superior de un edificio de 20 metros de altura. ¿Qué queremos saber? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y con qué velocidad impacta el suelo? Tenemos los datos, que la altura es de 20 metros, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo y la aceleración sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para la fórmula despejamos el tiempo, nos quedaría 2,02 segundos y calculamos la velocidad que nos daría un total de 19,8 metros por segundo.
Movimiento parabólico. El movimiento parabólico describe la trayectoria de un objeto. Puede ser un proyectil o también un balón, pero siempre cuando se lance que tiene una curvatura o una parábola, con una velocidad inicial que forma un ángulo con la forma horizontal, como el ángulo debe también formar una curvatura y no puede ser un ángulo de 90 grados porque es un ángulo recto. Es una composición también de un movimiento horizontal con velocidad constante, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical acelerado por la gravedad, MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí tenemos una imagen del movimiento parabólico, que siempre sale con una velocidad inicial, la altura máxima y el tiempo de elevación, como ahí indica la imagen, siempre va a estar paralelo y y la, dis- y la altura de vuelo y la altura máxima va a estar, va a caerse el objeto al... Aquí tenemos las fórmulas, Bx y By. Bx es para el coseno y By para el seno. Tiempo de subida y tiempo de vuelo. También tenemos la fórmula de altura máxima y distancia máxima. Aquí también tenemos las fórmulas, un ejercicio. De un balón es lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo. Y en el movimiento parabólico vamos a calcular Bx, By, tiempo, aceleración, altura máxima y distancia máxima. Tiempo de subida es un tiempo medio, eso quiere decir en una media parábola. El tiempo de elevación es el tiempo total que hizo en recorrer la parábola. La altura máxima también es una altura media en relación paralelo al eje. Altura máxima o distancia máxima es la distancia recorrida en toda la parábola. Vamos con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que un cuerpo se mueve en una línea recta con velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales. En este movimiento hay aceleración, ya que la velocidad no cambia durante todo el recorrido. Por eso es decir que no hay aceleración porque nunca va a cambiar la velocidad respecto a un tiempo. Aquí tenemos el diagrama. Distancia, velocidad y tiempo. Distancia igual a velocidad por tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y aquí tenemos un ejercicio. Se trata de un ciclista que se desplaza a una velocidad constante de 24 kilómetros por hora y recorre una distancia de 72 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad, igual a 72 kilómetros sobre 24 kilómetros por hora. Y despejando kilómetros nos debe quedar horas. Si nos queda otra magnitud que no sean horas, segundos, que no refleje un tiempo, es porque se hizo un despeje o se hizo un despeje mal o se utilizó mala una fórmula. Los tipos de fuerzas. Lo que es los tipos de fuerzas son las distintas formas en las que un cuerpo puede interactuar con otro o cambiar de movimiento o forma. Se subdividen en seis, que sería la fuerza gravitatoria, la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción y la fuerza magnética, por último la fuerza eléctrica. Dándonos que la fuerza gravitatoria, el concepto es la atracción que ejerce la Tierra a otro cuerpo de masa. Nuestra fórmula sería fuerza igual a masa por la gravedad, donde m es la masa y la g es la gravedad, que se trabaja con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Un claro ejemplo sería la caída de la manzana al suelo. Segundo, tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo, apoyando en ella perpendicularmente a la superficie. Un ejemplo sería que la mesa que ejerce la fuerza hacia arriba sobre un libro. Tercero, tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza de transmisión por un cuerda, cable o hilo cuando esté estirado. Un ejemplo sería la cuerda de una lámpara colgada. La cuarta, tenemos la fuerza de fricción o rozamiento, que sería que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto. Nuestra fórmula sería
fricción por coeficiente de fricción por la fuerza normal. Un claro ejemplo sería cuando empujas una caja y ésta se frena. La fuerza magnética que actúa entre cuerpos que tienen propiedades magnéticas, esto sería la atracción de los polos de dos imanes. Y por último, la fuerza eléctrica que se da en cargas eléctricas, las positivas y negativas, donde un claro ejemplo sería la atracción entre electrones y protones. La siguiente, compañero. Las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton sería la ley de la inercia, donde un cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo, uniforme si no actúa. En otras palabras, si nada lo empuja o frena un objeto, sería como está. Un ejemplo sería si es que una pelota se queda quieta, no se moverá hasta alguien que patee o mueva el balón. Nuestra segunda ley sería la ley de la fuerza y la aceleración, donde nuestro concepto sería que la aceleración de un cuerpo depende de la fuerza aplicada y de su masa. Nuestra fórmula sería fuerza igual a masa por aceleración. Un ejemplo sería cuando más fuerte empujamos un carrito, más rápido se mueve. Y nuestra tercera ley sería la de acción y reacción, que sería a toda acción le corresponde una reacción igual o opuesta. Unas palabras sería si empujas algo, sería que va con la misma fuerza o sentido contrario. Un ejemplo sería cuando saltan tus pies, empujan al suelo hacia abajo y el suelo te impulsa hacia arriba. Muchas gracias.